los líderes de célula, por favor, llévense este material para poder compartirlo con las células en estas próximas 2 semanas. Este es el material para esta semana. El próximo domingo van a recibir material para la otra semana, de tal manera que cuando llegue ese sábado 3, el culto de adoración al Señor sea una verdadera fiesta, porque los hermanos vienen de 2 semanas de preparación. El mensaje que voy a dar hoy es la primera parte, y la segunda parte la voy a dar el domingo 4. Así que las células, si continúan, las que continúan durante el mes de diciembre, van a tener el material para trabajar luego del domingo 4, y yo creo que va a ser muy valioso que puedan revisar esta enseñanza que voy a dar en esta noche. El próximo domingo vamos a tener el privilegio de tener como invitado a una de las personas más conocidas en el mundo evangélico. Cuando digo el mundo evangélico, estoy hablando del mundo evangélico. Dios le ha dado a este hermano una capacidad estratégica muy grande. Es un hombre visionario. De su visión se realizó la primera conferencia de misiones en Latinoamérica, que se llamó Comiban en el año 87. Luego de su visión se desarrolló un programa, una estrategia que se llamó la Ventana 1040, para señalar la ventana en el mundo donde más se necesita de misioneros. Ahora está desarrollando otra visión, que es la visión 414, que tiene que ver con los niños. Nuestro hermano es conocido en todo el mundo, ha dirigido importantes conferencias en todo el mundo y es argentino. Yo sé que el apellido a ustedes no le va a gustar mucho, pero no tiene nada que ver con ese señor, con el otro. Se llama Luis Bush. Y predicó en nuestra iglesia en el año 85, para que, mire usted. Así que no sé cuántos años después, 26 años después, va a estar visitándonos el próximo domingo. Es realmente un tremendo privilegio que vamos a tener como iglesia. El mensaje en esta noche se titula ¿Cómo ser rico? Yo lo había anunciado. Y últimamente se ha escuchado, estoy hablando de 10, 20 años atrás, mucho dentro del movimiento evangélico, un tipo de mensaje que se ha dado en llamar la teología de la prosperidad. Cuando usted escucha estos mensajes, usted escucha que el pastor dice, Dios quiere que seas rico. Ah, eso me gusta, ¿eh? Dios quiere que tengas un auto 0 kilómetros. Dios quiere que tengas una casa grande, hermosa. Dios quiere que tengas un reloj Rolex. Flor de reloj, diría Lelutier. Esta teología se basa en la codicia y trata de motivar a la gente a que dé en la esperanza de que todo lo que van a recibir se lo pueden poner encima. No es nada nuevo, la gran mayoría de las religiones tiene este concepto de que en algún lugar hay un Dios que te va a dar todo lo que vos querés tener. Y ese Dios está para darte cosas que te gratifiquen, que te puedas poner encima, que sean de tu satisfacción personal. Ahora, por otro lado, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para que tengamos una genuina prosperidad. Pero este plan de Dios está muy lejos de ese otro plan que les acabo de describir. Hay un plan de prosperidad que se ajusta a la palabra de Dios,
Y es muy diferente a este que predican estos pastores de la radio y de la televisión. El mundo te dice que si querés prosperar tenés que acumular, tenés que retener. La expresión lunfarda es amarrocar, guardar, también hacer negocios, invertir. Así, si vos retenés mucho, así vas a prosperar y así va a ser de seguro tu futuro. Pero Dios tiene un plan diferente. Cuando hablamos de la prosperidad en los términos que Dios habla, hablamos de algo totalmente diferente a lo que el mundo sugiere. Por supuesto, no elimina el trabajo, por supuesto, no está en contra del ahorro, por supuesto, no está en contra de inversiones sabias, pero el plan de Dios está en contra de la acumulación y de la avaricia. El plan de Dios para prosperar al creyente es este: que te conviertas en un dador, en un ofrendador. Y esto es lo que vamos a ver en el estudio que vamos a hacer del capítulo 9, de los versículos 1 al 15, perdón, 6 al 15. Ahora, para entender este pasaje que vamos a ver, es necesario tener un pantallazo del contexto de estos versículos del capítulo 9, y este pantallazo es leer el capítulo 8 de 2 Corintios y los primeros versículos del capítulo 15. Así que nuestro hermano va a leernos este pasaje. Está en el pasaje, está, ¿vos lo vas a leer en qué versión? En la contemporánea. En la contemporánea, exactamente la versión que va a estar allí. Muy bien. No en este PowerPoint, no está en otro, ¿sí? Si no, leanlo en su Biblia. Este pasaje de 2 Corintios se titula La ofrenda para los santos. Dice así: Hermanos, también queremos contarles acerca de la gracia que Dios ha derramado sobre las iglesias de Macedonia, cuya generosidad se desbordó en gozo y en ricas ofrendas, a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que ha estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. E hicimos más de los que esperábamos, pues primeramente se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso le rogamos a Tito completar la obra de gracia que ya había comenzado entre ustedes. Por lo tanto, ya que ustedes sobresalen en todo, es decir, en fe, en palabra, en conocimiento, en todo esmero y en su amor por nosotros, sobresalgan también en este acto de amor. No es que les esté dando órdenes, sino que quiero ponderar la sinceridad del amor de ustedes en comparación con la dedicación de otros. Pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, por amor a ustedes, siendo rico se hizo pobre, para que, con su pobreza, ustedes fueran enriquecidos. Y ahora, por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene, y no según lo que uno no tiene. No digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla
con igualdad la escasez de ellos y para que la abundancia de ellos supla las necesidades de ustedes. De este modo habrá igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación por ustedes, pues a decir verdad, aceptó nuestra exhortación, pero estaba más que listo para ir a verlos, y por su propia voluntad. Junto con él enviamos al hermano a quien todas las iglesias elogian por su trabajo en el Evangelio. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar la buena voluntad de ustedes. Así evitamos que se nos censure en cuanto a esta abundante ofrenda que administramos, pues procuramos hacerlo todo con honradez, no solo ante el Señor, sino también ante los hombres. Con ello enviamos también a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y que ahora muestra más diligencia para la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, él es mi compañero y colaborador para con ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y son una honra para Cristo. Por lo tanto, ante las iglesias, demuestren a estos hermanos su amor por ellos y porque nos sentimos orgullosos de ustedes. En cuanto a la ayuda para los santos, no es necesario que yo les escriba, pues conozco la buena predisposición de ustedes, de la cual he hablado con orgullo entre los de Macedonia, pues le he dicho que los de Acaya estaban preparados desde el año pasado y el entusiasmo de ustedes ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro orgullo por ustedes no sea en vano y para que ustedes estén preparados como yo lo había dicho. No sea que, si algunos macedonios vinieran hoy y los encuentran desprevenidos, tengamos que avergonzarnos de su confianza que depositamos en ustedes y ustedes mismos queden avergonzados. Por tanto, me pareció necesario rogar a los hermanos que vayan primero a visitarlos y preparen de antemano lo que ustedes ya habían prometido, para que lo tengan listo como un donativo generoso y no como una exigencia nuestra. Gracias. El contexto es que Pablo está queriendo llevar una importante ofrenda a los creyentes pobres en Jerusalén. Y entonces le escribe a la iglesia de Corinto y les dice, prepárense, ofrenden, semanalmente, separen la ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya, no voy a ir solo, voy a ir con Tito, colaborador de él, otros dos hermanos, no voy a entrar en discusión quiénes eran estos dos, y un grupo, vamos a llevar esta gran ofrenda a la iglesia en Jerusalén para que se reparta entre los hermanos que están pasando por una difícil situación. Entonces llega el pasaje que vamos a considerar en esta noche, que es el pasaje del versículo 6 en adelante. Yo quiero adelantarte algo. Esta enseñanza va a desafiar tu fe de una manera absoluta, inevitable y sin escapatoria. En realidad, esta verdad va a medir si realmente crees en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Tu fe y mi fe va a ser probada por esta enseñanza. Hay un camino de prosperidad totalmente a contramano de lo que el mundo enseña, y es este camino de la prosperidad que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, alguien dirá, ¿es algo nuevo que descubrió el apóstol Pablo? No, está en todo el Antiguo Testamento. Proverbios 19:17 dice,
Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Proverbios 11, 24 y 25 dice: quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. Y luego lo había dicho también el Señor Jesús. Lucas 6:38, denles a otros lo necesario, y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Todos estos versículos dicen exactamente lo mismo. Lo que ofrendamos es una inversión con Dios que siempre paga altos dividendos. Este es el camino de la prosperidad que encontramos en la palabra de Dios. Cuando un cristiano es generoso no tiene que tener miedo de que le falte algo, porque cuanto más damos, más recibimos de Dios. Cuanto más damos, más generoso es Dios en responder a nuestra generosidad. Así que vamos a estudiar este pasaje. Y este pasaje comienza con una metáfora muy simple que no merece ni siquiera que nos gastemos en explicar. Cualquier persona la puede entender. Versículo 6. Pero recuerden esto: el que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Algo muy simple de entender. Cualquier agricultor sabe esto. Cualquier persona que alguna vez haya sembrado sabe esto. Si sembrás pocas semillas, vas a tener pocas cosechas. Si sembrás muchas semillas, vas a tener muchas cosechas. Y esto es para la vida espiritual. Cuanto más sembrás dándole a Dios, Él más te va a responder, porque Él responde de acuerdo a la medida de lo que vos sembrás. Los creyentes en Macedonia habían entendido este concepto. Por eso en el pasaje que hemos leído recién, se dice que los de Macedonia, sabiendo que Pablo estaba levantando una ofrenda para Jerusalén, le dijeron a Pablo: Pablo, no nos dejes afuera. Te rogamos por favor que nos dejes participar en este ministerio de amor. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido que cuanto más le das a Dios, más recibís de Dios. Yo creo que si vos entendés este concepto, que no va a ser muy difícil de entender, y si lo creés, esto ya más puesto en duda, y no solamente lo creés, lo ponés como práctica en tu vida, vas a estar mucho más motivado a dar mucho más fielmente que jamás lo hiciste y mucho más generosamente que nunca ofrendaste en tu vida. Así que este es el pasaje que vamos a leer. La pregunta es: ¿vas a creer en esta verdad o no? ¿Cuántos creen que Jesús murió por nosotros y fue a la cruz y tiene poder para cuando muramos ir al cielo? ¿Cuántos creen que Dios les va a dar mucho más si le damos a Él generosamente? Sí, ahora levanta la mano, está todo preparado. Pero no levante la mano, hay que poner la mano en el bolsillo el domingo que viene. Ah, es cierto, gracias. Este es ¿a qué lo voy a poner acá al lado mío? Le contaba yo el domingo pasado a él que en las iglesias de los hermanos de color negro en los Estados Unidos hay al lado del pastor lo que se llama el Amen Corner. Es un grupo de gente que está allí para decir, cuando el pastor dice, amén, dígalo, pastor, vinimos a escucharlo, pastor. Es un show, uno lo ve al pastor y lo mira a los tipos, le ponen pila. Bueno, él me pone pila a mí, gracias. Es la falta de generosidad lo que empobrece a los cristianos. A veces uno se encuentra con gente que pasa 1 año, 2 años, 5 años, pobreza, nunca salen, siempre están necesitados, siempre llorando miseria. Y la pregunta que uno se hace, ¿estarán ofrendando bien al Señor?
Porque cuando un creyente ofrenda generosamente y con la característica que acá se nos va a enseñar, dice Dios, y todos ustedes levantaron la mano diciendo que creen, que Él es poderoso para darnos mucho más de lo que damos. Ofrendar, según este versículo 6, es sembrar. Así que Pablo los motiva a estos creyentes a que siembren cada semana por un largo periodo de tiempo a fin de acumular una buena suma para llevar a los creyentes pobres que estaban pasando una situación de persecución en Jerusalén. Los motiva de tres maneras, esto para luego el estudio. En primer lugar, del versículo 1 al 8, los motiva con el ejemplo de la iglesia en Macedonia. Quiero decirle, en la zona de Grecia había dos lugares, había más, pero Macedonia, donde estaba la iglesia de Filipos, y Acaya, donde estaba la iglesia de Corinto. Por eso cuando habla de Macedonia, en realidad está hablando de las iglesias de Filipo y de Tesalónica, y cuando habla de Acaya, está hablando de la iglesia de Corinto, entre otras. En el segundo, más tarde en este capítulo, o en este párrafo que hemos leído, los motiva a través de una exhortación. Y ahora los motiva a través de decirles cuáles son los resultados que van a obtener si aprenden este principio. Imagínense de un agricultor que dice, tiene semilla para sembrar, dice, pero no sembremos todo, quedemos con algo, a ver si no llega a llover bien, hay sequía, en todo caso, si no tenemos una buena cosecha, después nos comemos la semilla que guardamos. No entra en la cabeza. Un granjero va a sembrar lo más que puede, busca el terreno más grande que puede y siembra cuanto semilla puede para obtener la cosecha más grande que puede tener. Porque sabe que la generosidad que pone en la cantidad de semilla que siembra va a estar relacionada directamente con los beneficios en la cosecha. Ahora, alguien podrá decir a esta altura, pastor, usted empezó hablando de la teología de la prosperidad, que dice, si vos ofrendás, Dios te da para que tengas un auto nuevo y un reloj Rolex. No tengo nada con lo que tenga reloj Rolex ahora, no lo escondan, ténganlo allí. No estamos apelando, este pasaje o esto lo que está diciendo, no está apelando, pastor, a la codicia, a la avaricia. Bueno, la enseñanza nos va a mostrar que no es así, cuando entendamos toda esta enseñanza. De todas maneras, hay otros textos que nos motivan. Por ejemplo, el que se humilla será ensalzado. Entonces alguno puede decir, mire, si el hermano se humilla, pero en realidad se humilla, pero no porque es humilde, se humilla porque quiere ser ensalzado. No penses así, eso solamente piensa una persona retorcida. Dios quiere que ofrendemos generosamente porque quiere enriquecernos. Aceptémoslo como una verdad. Ahora otro va a decir así, bueno, yo sé lo que el pastor está queriendo decir. Él está queriendo decir, pongan plata en la ofrenda, toda la que puedan, que Dios los va a bendecir con bendiciones espirituales. Gozo, alegría, paz. Pero si yo pongo todo lo que tengo, después no voy a quedar con nada para comer. Es porque no entienden el pasaje, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los beneficios de ofrendar con generosidad? Número 1, recibir el particular amor de Dios. Está todo allí en el boletín, si usted quiere seguirlo. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Dios ama al dador alegre. Alguien que da con alegría, alguien que da sin tristeza, sin hacerlo por necesidad, es alguien al que Dios ama de una manera particular. ¿Qué cosa mejor es? Ser objeto del particular amor de Dios. Todas las riquezas del mundo y todo el prestigio que el mundo nos puede dar no se pueden comparar con cada uno de nosotros. Nosotros en forma personal, ser objeto del amor de Dios. Usted me dice, pero pastor,
¿Qué está diciendo? La Biblia dice que Dios ama a todo el mundo. Ya me ama Dios, no necesita que yo ponga plata. Sin embargo, este es un texto muy interesante. Usted sabe que no hay un solo texto igual a este en toda la Biblia, de que Dios ame a una persona por lo que hace. Es el único texto en donde Dios dice particularmente que ama a alguien por lo que está haciendo. Como lo dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Así que debemos dar con alegría, como proponemos en nuestro corazón, dice. Esto ya tampoco es nuevo. Éxodo 25:2 dice: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, la tomarán de todo aquel que debo de voluntad y de corazón quiera darles. Siempre, siempre. La ofrenda que Dios pide es una ofrenda que hayamos pensado. La idea de propuso en su corazón es la idea de la predeterminación. No es la idea de venir a la iglesia y van a pasar la ofrenda y empiezo a decir, a ver, nada por aquí, nada por allá, nada por allá. Donde hay un peso viejo, solamente los viejos conocen ese tango, muy viejo, ¿eh? Solo Carlos Lovero sabe de eso. Viejo Gómez, sí señor, donde hay un peso viejo Gómez, decía el tango. También. Y entonces encontramos un billete, uy, qué bueno. Eso no es predeterminación, eso no es preparación, eso no es ofrenda, eso no agrada a Dios. Como propuso en su corazón, y se lo dice a los de Corinto, prepárense, cuando se reúnan en la semana, lleven la ofrenda, habiendo pensado cuánto le van a dar al Señor. Luego dice con mucha claridad, no con tristeza, es decir, no de mala gana. Dios no bendice a la gente que ofrenda de mala gana. Que ofrenda porque hay que ofrendar, que ofrenda porque se supone que tengo que poner algo, que ofrenda porque capaz que me miran mal si no ofrendo, que ofrenda por cualquier motivación que no es espiritual. Ustedes me habrán escuchado más de una vez al hablar de la ofrenda que yo digo, si no va a ofrendar con alegría, no ofrende, hermano. Quédese con el dinero, póngaselo encima, vaya al shopping. No contamine la ofrenda de la iglesia de aquellos que queremos ofrendar con alegría. Y luego no solamente dice no con tristeza o de mala gana, sino por necesidad. En realidad la expresión es no compulsivamente, no a la fuerza, no por obligación. Lo primero tiene que ver con algo interno, no tener mala gana, lo voy a hacer de corazón. Y la segunda cosa tiene que ver con algo externo. Nunca dejen presionarse por nadie ni por nada al ofrendar. Así que el texto dice, no des de mala gana, no des si te duele el corazón, no des si alguien te presiona, no hay beneficio en esa ofrenda. Hay una sola manera de ofrendar que agrade a Dios y es cuando damos celebrando, festejando, alegres de poder dar. El primer beneficio es entonces, Dios ama al dador alegre. ¿Querés ser objeto del amor de Dios, particularizado? Prepara tu ofrenda con alegría. Qué privilegio poder participar de la ofrenda, poder darle a Dios de lo mucho que Él me da. El segundo punto es generosidad de parte de Dios. Hay un dicho que dice, podés dar sin amar, pero no podés amar sin dar. Igual para Dios. Dios tiene un especial amor por vos y porque te ama te va a dar mucho más en retribución de lo que vos imaginás. A los que ama especialmente, Dios les da de una manera abundante. Y miremos entonces el texto, versículo 8. Y Dios es poderoso
como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. En otra versión dice, Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. En el texto que leímos en primer lugar, Pablo usa superlativos para decir, para expresar lo inmenso de la generosidad sin límites de Dios. Desde el punto de vista humano, que demos, lo que va a producir es que tengamos menos. Si yo tengo 100 y doy 10, me voy a quedar con 90. Esa es la mente humana. Pero en el plan de Dios, en la economía de Dios, lo que das a Dios es que como resultado vas a tener mucho más, porque Dios, que ama especialmente a los que dan con alegría, es poderoso para darte mucho más de lo que vos te imaginás. Y este es un primer paso de fe. Esto hay que creerlo. Creer que Dios te va a hacer prosperar en lo económico demanda fe. Significa, en primer lugar, creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Bueno, sí, Dios tiene poder para crear el universo, tiene poder para controlar todo lo que sucede, pero tendrá poder para fijarse, tomar nota de la ofrenda que yo doy y luego devolverme a mí más de lo que yo estoy esperando. ¿Será poderoso Dios para saber eso? ¿Querrá hacerlo? Y eso demanda fe. Así que el texto dice, Dios tiene poder. ¿Cómo empieza? Él es poderoso. Darle a Dios parece ser algo riesgoso. En términos humanos, una tontería. Y es así si vos no crees que Dios tiene ese poder. Vos tenés que decidir en qué clase de sabiduría vas a usar en tu vida. En 1 Corintios 2:5, Pablo les dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si tu sabiduría está fundada en la sabiduría de los hombres, no vas a ofrendar, porque esta sabiduría dice, si vos das, te vas a quedar con menos. Ahora viene Dios y te dice, si vos ofrendás, vas a tener más. ¿Qué sabiduría vas a elegir para tu vida? ¿A quién le vas a creer? Esa es la gran cuestión de esta noche. Y Él es poderoso, ¿para qué? Para que abunde en ustedes toda gracia, toda. Dios no retiene nada, no se queda con nada. El cristiano que da con alegría no pierde, gana. Y no una cantidad mínima, ni siquiera la misma cantidad que ofrendó, sino mucho más. Abunde en ustedes toda gracia. ¿Para qué? Y el texto lo aclara. Para que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario. Qué hermoso, ¿no es cierto? Podés saber que en cualquier momento de mi vida, pase lo que pase, esté en cualquier lugar o circunstancia, siempre Dios se va a preocupar de darme todo lo necesario. ¿Cuántos creen en eso? No me lo digan el domingo que viene. Ahora, ¿qué significa esto? Significa las cosas materiales de la vida. Es muy simple, el primer texto, el versículo 6 dice, si sembrás poco, vas a cosechar poco. Pero también implica otra verdad, si sembrás trigo, vas a cosechar trigo. Si sembrás avena, vas a recoger avena. Entonces el texto es, si sembrás bendiciones materiales, vas a cosechar bendiciones materiales. Esto es lo que dice aquí. Por supuesto que
Toda gracia incluye bendiciones espirituales. Pero acá estamos hablando de dinero. Los 2 capítulos de Pablo aquí están hablando de dinero. No se olviden, en toda la Biblia, 1 de 3 versículos habla de dinero. Se habla más de dinero que del infierno. Se habla más de dinero que de muchos otros temas teológicos. Dios está dispuesto a darte, ¿qué cosas? Prosperidad. Cuando damos al Señor con alegría, Dios nos repone con abundancia para que tengamos todo lo necesario en todas las circunstancias. Bueno, yo me podría pasar la noche contándoles historias personales y de hermanos de la congregación que han vivido esta experiencia una y otra vez. Cuando ofrendamos, recibimos de la misma clase que es nuestra ofrenda. Dios no es tacaño. Dios no es como nosotros somos. Filipenses 4:19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un chico entraba con su padre al templo y le preguntó, papá, amén significa enter. ¿Cuántos dicen enter a este texto? Dios suplirá todo lo que os falte. Ahora, le voy a decir la verdad, mucha gente agarra este texto y lo lee en cualquier momento. Agarra el texto y lo saca de contexto. ¿A quién le está diciendo esto? A la iglesia de Filipo. ¿Por qué se lo dice? Porque la iglesia de Filipo le había mandado una generosa ofrenda a Pablo. Como resultado de que habían sido generosos, les dice esto. Esto no es para los creyentes avaros, cocodrilos de oro, que nunca se sacrifican, nunca dan, y si dan de mala gana, nunca están anotados en ningún proyecto de ofrenda. Cuando se habla de dinero ponen cara, no quiero decir de qué. No, no es para ellos. Esto es para los que dan, los que ofrendan. Ahora, el texto que estamos considerando, versículo 8, dice que Dios nos va a devolver lo multiplicado, lo que sembramos, pero que lo hace con un propósito. Acá está, esto es clave, ¿eh? Dice el texto, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Esto es lo que marca la diferencia. Dios no te va a bendecir para que te lo pongas encima. Dios te va a bendecir para que vos bendigas a otros con tu ofrenda. Le des a Dios y al reino de Dios. Es decir, Dios nos da más para que demos más. Así podrán, dice otra versión, hacer algo en favor de otros. No nos da para que seamos avaros y egoístas, para que nos compremos cosas que no necesitamos, para que vivamos un nivel de lujuria que no corresponde a un cristiano. Dice la palabra de Dios que en todo debemos ser sobrios. Nos da y le da al que ofrenda, no para que se cierre el círculo, sino para que se cree lo que es, ahora creo que lo inventó Carlitos esto, un círculo virtuoso, me das más, yo te doy más, y yo entonces te recontra multiplico y esto es exponencial. Dios nos da con el propósito de que volvamos a dar. Escuche, cuando el creyente no entiende esto y deja de dar, se termina el proceso, el círculo virtuoso y la bendición de Dios desaparece de la vida del creyente. Pero cuando el creyente da, siempre sigue recibiendo más. Hace unos 10, 11 años, invité aquí a la iglesia a un hermano, hace mucho no lo veo, pero la verdad que me impresionó desde el primer día que lo conocí personalmente, Antonio Menollo. Cuando ustedes compran vinagre, seguro que lo fabricó él.
Antonio tenía un hermano que no era creyente. Ustedes saben, había aprendido esta lección. Y cuando vino acá nos contó que el hermano, cuando las ventas empezaban a bajar, le decía, Antonio, hay que ofrendar más, están bajando las ventas. Porque él dice, yo doy, y efectivamente este hombre ha dado, no, es una maravilla, da y da y da. Un día le digo, cuando Antonio me decís de mis iglesias, ¿de qué estás hablando? ¿Tenés una denominación? Vos es un hombre simple, muy simple. No, dice, son gente, pastores que me vienen a pedir ayuda y yo les doy un sueldo para que ellos planten iglesia. ¿Y cuánto de eso tenés? Y qué sé yo, como 300, me dice. Y luego me dice, ¿vos sabés que tengo una escuela de 600 alumnos? Antonio, ¿vos tenés una escuela? Sí, dice, allá en Boulogne-sur-Mer, dice. Y ahí le damos de comer a los pibes, se plantó una iglesia al lado. ¿Y quién le paga el sueldo? Yo le pago. La fábrica de menollo, de vinagre, es una catarata de ofrenda todo el tiempo. En la época que empezaron a aparecer las radios, esta FM, que todo el mundo se ponía una radio, él fue a cada ciudad del país, le compró una antena, le compró un equipo de radio y le dijo al consejo, pastores, aquí le traigo la antena y la radio, empiecen a transmitir. Y hablar con él es sorprendente. Yo cuando vine pensé, no había ningún médico cerca, si le sacáramos sangre y después a la salida le ponemos un poquito a todos los miembros de la iglesia, sería extraordinario. No, he conocido ejemplos, pero nunca tan claro. Cuanto más le doy a Dios, más me da. La última vez le digo, ¿qué pasó con User, que era una fábrica? Dice, sí, me la ofrecieron, pero la compré, pero creo que la voy a vender. Cosa. El vinagre de Carrefour, sí, se lo fabrico yo. Todo. Y ahora estoy vendiendo aceite al extranjero. Una cosa. Pero vive de la misma manera que vivió siempre. Tiene la misma casa de siempre. Nada más que entendió el negocio. Cuanto más recibo, más doy al Señor. Esto no es nuevo tampoco. Deuteronomio 15, 10 y 11. Dice, no dejes de darle, está hablando de la responsabilidad de cuidar a los necesitados, ni seas mezquino de corazón cuando le des, porque por ello el Señor tu Dios, escucha bien, te bendecirá en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Yo quiero eso. ¿Cuánto quieren que Dios lo bendiga en todo y en todo lo que emprenda? Negocio, relación sentimental, equipo de fútbol, todo. ¿Será que lo de River nos ofrendamos bien últimamente? En tu tierra nunca faltarán menesterosos, decís lo que dijo Jesús, siempre va a haber pobres. Por eso yo te ordeno que abras tu mano y ayudes en tu tierra a tus compatriotas y a todos los pobres y necesitados. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que Dios va a prosperar tu negocio, que te va a bendecir tu profesión, que vas a comenzar a ganar como nunca ganaste. ¿Y por qué Dios va a hacer eso? Porque quiere hacerte rico. Porque si Dios ve que tenés un corazón generoso, Él te va a llenar el cofre de bendiciones para que vos puedas suplir las necesidades de otros y de la iglesia de Dios. Esta clase de cristiano es el que no se enfoca en la acumulación, en tener más, en tener cuentas en todo lado y colchones en todo lado, sino que se enfoca en dar. ¿Y qué dice esto? Para toda buena obra. El texto que sigue. ¿Para qué nos da el Señor? Para toda buena obra. No nos da para nosotros, nos da para que volvamos a dar. Y todos somos llamados a hacer eso, inclusive los ladrones, que se convertían en aquella época, también se convertían en ladrones, aquella época como ahora. En Efesios 4:28 le dice, el que antes robaba, no robe más, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Esto es revolucionario, este concepto aquí es revolucionario.
el propósito por el que tenés trabajo, el propósito por el que tenés que tratar de ganar, no es para que te lo pongas encima, es para que tengas para dar al que tiene necesidad. Cuando el creyente se lo pone encima, corta el círculo virtuoso de la bendición de Dios. Y por eso comienza la pobreza. Usted dice, hay algunos que no ofrendan y le va bien en plata. Sí, quédate tranquilo, pero Dios no le va a bendecir en su vida matrimonial. Dios puede quitarle la bendición en su salud física. Dios puede convertir a sus hijos en un problema. Y entonces vienen después y dicen, tengo problemas, me separé de mi mujer. Y uno le tiene ganas de decir, hermano, nunca pusiste un peso. Te va bien y nunca te destacaste por una ofrenda generosa al Señor. Bancátela. Salmo 110, 12, 9. Siempre que ayuda a los pobres, está hablando del creyente generoso, lo hace con generosidad. En todo sale triunfante y levanta la cabeza con orgullo. Qué lindo, ¿eh? Esto es lo que quiere el Señor. Ahora sigue el texto. Y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes. ¿Y qué dice que va a hacer? Los sumará. ¿Dice eso? Los multiplicará, aumentándoles así su fruto de justicia. El mismo concepto. Otra vez, ¿quién es el que da semilla al que siembra? ¿Quién es el que da semilla? ¿Quién inventó la semilla? Dios. ¿Y para qué nos da semilla Dios? Para que volvamos a sembrar. Este es el ciclo. El Señor te da, vos sembrás, Él hace crecer tu cosecha, vos sacás frutos y podés hacer buenas obras, que aquí las menciona como frutos de justicia. Tu vida se llena de bendición porque vos te convertís en un dador generoso. Y este es el proceso. Y luego en el versículo 11 dice, para que ustedes sean enriquecidos en todo. Esto es yo lo que quiero. Inclusive, mire, si usted me pregunta, ¿vos querés tener mucha plata? ¿Cómo no voy a decir? Por supuesto que sí. Pero más que plata, quiero ser enriquecido en todo. En mi vida familiar, en mi vida pastoral, en mi vida de relación con mis hijos, en mi vida de relación con mis amigos. Quiero ser prosperado en todo. Y Dios dice que voy a ser prosperado en todo si doy con alegría al Señor. Proverbios 3, 9 y 10. Honren al Señor con honra, pero bueno, va a ser en porteño. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Oh. Proverbios 10, 22. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Claro, como me bendice en todo, se me van las preocupaciones. Si todo me va bien, todo me va bien. La familia, bien. La salud, bien. El trabajo, bien. El auto, bien. Todo bien. No tengo preocupación. Proverbio 28, 27. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. No, hasta aquí el mensaje. Ahora hay un texto, y con esto voy a terminar, tremendamente desafiante, increíble. Una palabra de Dios para todos. Está en Malaquías 3:10. Dice así: traigan sus diezmos al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa.
Ahora, esto es, casi no está en otro texto de la Biblia. Esto. Pónganme a prueba en eso. Escuche, Dios te dice, tomame examen, probame. ¿Querés que saque una hoja? Saca una hoja. Probame. Si hay alguien que está escuchando este mensaje y todavía tiene, ¿será así? ¿Bendecirá a Dios de esta manera? ¿Se cumplirá lo que dice la Biblia? ¿Será Dios tan poderoso como se dice? ¿Sabe qué te dice Dios? Probame. Probame. A ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. En otro texto dice, hasta que sobreabunde. Pruébeme. ¿Andás con algún proyecto? Probalo al Señor. Empezá a ofrendar. El dueño de Colgate, nosotros decimos Colgate, se pronunciaría, creo, Colgate. El tipo era un inglés, muerto de hambre, llegó a Nueva York y había tenido algún tipo de pequeña experiencia en fábrica de jabones, así que se metió en una fábrica de jabones en Nueva York, de inmigrante pobre, pobre y miserable. ¿Saben qué hizo? Señor, dice, si vos me das, yo te voy a dar. ¿Entienden lo que es Colgate hoy? Una pequeña empresita. Y este hombre empezó a darle a Dios. Y primero le daba el 10%, después el 20%, después el 30%. A lo último le daba el 90%. Porque con el 10% vivía él y toda su familia rico. Así le puedo contar. El dueño de las topadoras y máquinas de construcción Le Tourneau, se veían antes, ahora no se ven tanto, Le Tourneau, el mismo principio. Le dijo, Dios, yo te pongo de socio, 50-50. Y empezó a prosperar y prosperar y prosperar. Entonces empezó a dar al Señor el 60, el 70, el 80 y el 90%. Y Dios lo sigue prosperando. Toda su familia bendecida. Les puedo contar 1.000 historias de estas. Probalo a Dios. Hacé una prueba. Empezá a ofrendar con generosidad, con alegría. Y después empecé a mirar, a ver, ¿es cierto esto? Y yo te digo una cosa, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Tu negocio va a prosperar, tu profesión va a prosperar, tu vida va a prosperar, porque Dios no es deudor de nadie. Y lo que dice, lo cumple. Hoy al final del sermón se me ocurrió decir, ¿qué pasaría si yo invito a cada uno de ustedes a mi casa a comer, a cenar? Es una utopía esto, ¿no? Yo los invito a mi casa a comer y ustedes dicen, bueno, vamos a la casa del pastor, Noemí sabe cocinar muy bien, es famosa en todo el mundo porque es muy buena cocinera, entonces vienen a sentarse a comer. Entonces ustedes llegan a mi casa y yo abro la heladera y digo, bueno, mira, hay fideos de la semana pasada, hay un pedazo de carne de un asado que hicimos hace 15 días, hay un postre que está allí, no sé, como 2 semanas que está allí, no sé qué es. ¿Ustedes se sentirían bien recibidos, bien reconocidos? ¿Usted cómo se cree, se siente Dios cuando le damos las sobras de lo que Él nos da? El resto de lo que Él nos da. Pregúntese usted por qué hay creyentes empobrecidos en todo sentido. Es porque no han sido generosos al dar. Este es el mejor negocio del creyente, creerle a Dios.
y orar. Y probarlo. Probarlo. Estoy seguro dentro de un mes, 2 meses va a empezar a venir uno. Se me salió un negocio increíble. Vendí un auto que no podía vender, hice plata. 1000 cosas. Porque Dios cumple sus promesas y no es deudor de nadie. Amén. Ahora, por último, quiero decirle esto. Quizá alguien esté pensando, bueno, el pastor dio este sermón porque la iglesia necesita plata. ¿Sabe qué le quiero decir? No. Pregúntenle a los pastores, estamos pasando una época bárbara en la economía de la iglesia y de la escuela. Estamos construyendo en el primario y vamos a construir en el secundario. Y tenemos los recursos porque gracias a Dios la iglesia es generosa y gracias a Dios las cosas están funcionando bien. No estoy dando este sermón porque le estoy diciendo ahora vamos a ofrendar porque estamos desesperados, no podemos pagar los sueldos. Olvídese, estamos muy bien. Yo hace 30 años que soy pastor, creo que es la época en la que mejor económicamente estamos como iglesia. No estoy dando el sermón porque necesitamos plata. Quiero dar este mensaje, quise dar este mensaje porque me gustaría que todos ustedes fueran ricos. Ahora va a depender de vos, de tu fe. Cuando prepares el sobre para el próximo domingo, va a depender de vos. Hay algunos que el cocodrilo ya le comió la mano, no pueden sacar nada con el muñón. Pero hay otros que están diciendo, y si lo jóvenes, este es el gran negocio de la vida. No invertir en la bolsa de comercio, 25 de Mayo y Sarmiento, invertir en el reino de Dios. Le quiero decir 2 cosas más. Vamos a levantar una ofrenda generosa y lo vamos a hacer el domingo 18 de diciembre. Vamos a levantar una ofrenda, los desafío, hermanos, a ofrendar como nunca han ofrendado. Así que júntense como familia y decir, vamos a darle al Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros, vamos a dar, hermanos, vamos a desafiarnos al domingo 18 de diciembre, levantar la ofrenda más grande que esta iglesia ha levantado en un domingo. Y le digo otra cosa más ahora. Y vamos a tomar esta ofrenda y no nos vamos a quedar con un centavo, se la vamos a dar toda al Señor. Se la vamos a mandar a la gente en necesidad en el interior o en el exterior. No nos vamos a quedar ni con un centavo, ni siquiera a los misioneros de nuestra iglesia, ni a los anexos, que lo veo Aldo allí, no te pongas tan contento, ni a los anexos, no se lo vamos a dar a nadie de nosotros. Vamos a juntar la más grande ofrenda que podamos y se la vamos a dar al Señor, algún ministerio que no tenga nada que ver con la iglesia de la Puerta Abierta en sentido directo, para que la gloria sea del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ¿saben lo que va a pasar? Que va a ser la ofrenda más grande y la iglesia va a ser más enriquecida que nunca, porque Dios cumple sus promesas. Prepárese a ser rico. Padre, te agradecemos por tu palabra. Ayuda a mis hermanos a que la crean. Ayuda a mis hermanos a que obren en consecuencia. Cada uno de ellos ahora, que termina el culto, va a su casa, se enfría, se tranquiliza, deja de estar expuesto a mi vehemencia, a mi entusiasmo, pero no va a poder dejar de estar expuesto a la voz de tu Santo Espíritu. Yo te pido que le sigas hablando, para que cada hermano entienda este plan tuyo de enriquecer a tus hijos, convirtiendo a cada uno de tus hijos en ofrendantes, generosos y alegres. Te bendecimos, Padre, y vamos a preparar esta ofrenda para tu gloria. Y la vamos a dar, Señor, a donde veamos que hay necesidad, sin dar nuestro nombre, ni siquiera pedir que nos aplaudan o nos reconozcan, porque estamos en el negocio tuyo y nos vamos a disponer a recibir el año que viene bendición tras bendición. Nos vas a enriquecer en todo,
porque vos sos un Dios que cumple con sus promesas. Bendecí a cada hermano en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El segundo mensaje que completa los beneficios, son 3 beneficios más que vamos a rescatar de este pasaje, lo voy a dar el domingo 4, de aquí en adelante, hágase rico, es un buen negocio.